Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante titulado Materiales peligrosos. Mi nombre es Pierina Osorio, ya muchos de ustedes me conocen. Soy abogada y especialista en seguridad y salud en el trabajo y vamos a tratar este tema bastante importante para todos nosotros. ¿Qué son las sustancias peligrosas? Las sustancias peligrosas son aquellas que por su naturaleza producen o pueden producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, así como a los bienes o al ambiente también. ¿Cuáles son aquellos criterios que definen la peligrosidad de una sustancia? Tenemos aquí tres criterios que podemos observar. Por ejemplo, la toxicidad es aquella capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentración o de producir efectos tóxicos, acumulativos y mutagénicos también. La patogenicidad, que es la capacidad de un organismo u agente patógeno de producir enfermedades infecciosas en seres humanos y animales susceptibles. Y tenemos también la radiactividad, que es un fenómeno físico natural mediante el cual algunas sustancias, elementos y compuestos químicos emiten radiaciones electromagnéticas del tipo ionizante. Tenemos otro criterio también aquí, la inflamabilidad, que es aquella capacidad de una sustancia para poder iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura. Se transforma en combustión cuando se alcanza la temperatura de inflamación. Tenemos otro criterio que es la corrosividad, que es un proceso de carácter químico causado por determinadas sustancias que desgastan a los sólidos o que pueden producir lesiones más o menos graves a los tejidos vivos. Tenemos otro criterio que es la reactividad. Es aquella potencial que tienen algunas sustancias para reaccionar químicamente, liberando en forma violenta energía o compuestos nocivos también, ya sea por combinación con otras sustancias, descomposiciones o detonación. Aquí tenemos una breve clasificación de sustancias peligrosas. Por ejemplo, podemos ver que hay la clase 1 hasta la clase 9. En la clase 1 tenemos los explosivos, ahí podemos ver el símbolo de los explosivos. En la clase 2 tenemos gases, en la clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 oxidantes y peróxidos orgánicos, clase 6 materiales venenosos e infecciosos y clase 7 materiales radioactivos. Clase 8 materiales corrosivos y clase 9 materiales peligrosos misceláneos. En la clase 1 vamos a indagar un poco más en cada clase que acabamos de explicar. En la clase 1 tenemos los explosivos, ahí pueden ver el símbolo, ¿no? Son sustancias que pueden hacer explosión por efecto de una llama, un choque o una fricción. Causa daños alrededor, incluye las sustancias pirotécnicas, aun cuando no generen. Por ejemplo, tenemos aquí la nitroglicerina y la dinamita. En la clase 2 tenemos los gases, ¿no? Los gases están divididos en tres clases, como por ejemplo gases inflamables, gases no inflamables, no tóxicos y gases tóxicos. En los gases inflamables pueden darse cuando se mezclan con el aire o una fuente de ignición que entra en combustión, por ejemplo, el hidrógeno y los hidrocarburos. Los gases no inflamables y no tóxicos son aquellos que producen asfixia, por ejemplo, el oxígeno y el helio. Y los gases tóxicos son aquellos como, por ejemplo, el bromo, el cloro, los aerosoles que podemos encontrar en los desodorantes, em, y los lacrimógenos. En la clase 3 tenemos los líquidos inflamables. Son aquellas capaces de formar una mezcla con el aire, tales que se hagan formar una flama de manera espontánea o por la acción de una fuente de ignición. Un líquido inflamable es definido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, la NFPA, como aquel líquido que tiene un punto de inflamación por debajo de los 37,8 grados centígrado. En las fuentes de ignición tenemos las chispas de origen eléctrico, superficies calientes, chispas de origen mecánico, cargas electrostáticas, fuego y fumar, ¿no? Aquí tenemos todas aquellas fuentes de ignición que pueden generar estos líquidos inflamables. Podemos ver aquí, miren en la imagen, que tenemos fuego, llamas, materias incandescentes, ¿no? Descargas eléctricas, estáticas también. El punto de inflamabilidad es el conjunto de condiciones de entorno en que una sustancia inflamable está en condiciones de iniciar una combustión si se le aplica una fuente de calor a suficiente temperatura.
En la clase 4 tenemos los sólidos inflamables. Los sólidos inflamables son aquellos que pueden inflamarse fácilmente en contacto con el aire, el agua, fricción o calor retenido, o son difíciles de extinguir también. Por ejemplo, tenemos ejemplos, podrían ser la harina de pescado, el fósforo, algodón, sodio metálico, ¿no? Tenemos los sólidos inflamables, ¿no? Que son aquellas sustancias de reacción espontánea o explosivos bajo condiciones de transporte que entran fácilmente en combustión o pueden contribuir al fuego por fricción, como por ejemplo el azufre, el fósforo rojo. En sustancias espontáneamente inflamables son aquellas que se calientan espontáneamente al contacto con aire, ¿no? Sin aporte de ningún tipo de energía, carbón activado, el fósforo blanco. En sustancias que en contacto con el agua despide gases inflamables, tenemos aquellos metales alcalinos como el sodio, el potasio, el carburo de calcio, que desprende acetileno, ¿no? Ahí vemos un sólido peligroso en contacto con el agua. Como clase número 5 tenemos a los oxidantes y peróxido orgánico. Son aquellas sustancias que son susceptibles de liberar fácilmente el oxígeno y por consiguiente de estimular la combustión de otras sustancias o de intensificar la violencia de un incendio, ¿no? Los oxidantes son sustancias que sin ser combustible pueden desprender oxígeno, provocar la combustión de otros materiales cuando entran en contacto inmediato, ¿no? Pueden ser sólidas o líquidas, como por ejemplo tenemos el agua oxigenada, el nitrato de potasio, fertilizantes de nitrato de amonio también. Los peróxidos orgánicos son aquellos que son susceptibles de experimentar descomposición explosiva, arden rápidamente, son sensibles al impacto del rozamiento y reaccionan con otras sustancias de manera inmediata. Pueden atacar y destruir metales inmediatamente y producen lesiones inmediatas en los ojos en caso de que tenga algún tipo de contacto, como por ejemplo el peróxido de benzoilo, ¿no? Que es un peróxido orgánico que puede hacer daño a la salud. En clase 6 tenemos materiales venenosos o infecciosos también, aquellas sustancias tóxicas o venenosas que son sólidos o líquidos que pueden causar efectos graves y perjudiciales para la salud del ser humano si se inhalan sus vapores, ¿no? Se ingieren o entran en contacto con la piel o la mucosa. Como por ejemplo tenemos el cianuro de potasio y el cloruro de mercurio también. En sustancias infecciosas son aquellos materiales que contienen microorganismos patógenos viables o toxinas de los que se sabe o sospecha pudieran originar enfermedades en humanos y en animales, ¿no? Como virus, bacterias, como el anthrax y el VIH y SIDA. Aquí tenemos también en nuestra clase 7 aquellos materiales considerados radiactivos. Los materiales radioactivos son todo aquel material que natural o artificialmente es capaz de emitir o irradiar energía, ¿no? En forma de partículas como alfa, beta, neutrones o radiación electromagnéticas como los rayos, gamma o X también. Se entiende por material radioactivo a todos aquellos que poseen una actividad mayor a los 70 kilobytes. Lios por kilogramo. Ese es el nombre en sí de este material radiactivo, ¿no? O su equivalente en nanocurios por gramo, ¿no? Esa es la manera científica en la que se denomina este material radioactivo, ¿no? Como por ejemplo, materiales radioactivos tenemos el uranio y el plutonio. En clase 8 tenemos aquellos materiales corrosivos, ¿no? Las sustancias corrosivas son aquellas capaces de destruir o dañar de un modo irreversible aquellas superficies con las cuales entren en contacto. Son peligrosas para los seres vivientes definitivamente y pueden causar irritación o quemadura en los tejidos de la piel, los ojos, las vías respiratorias o los conductos gastrointestinales, ¿no? Que bien podrían conducir a la muerte también. A este tipo de incidentes se les conoce como quemaduras químicas. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder evitar estos materiales corrosivos? Evitar la inhalación de los vapores. Se deberá utilizar protección respiratoria provista del adecuado filtro. Cuando se esté manipulando estos productos, utilizar siempre una protección ocular, así como ropa y guantes de seguridad EPPs correspondientes. Añadir los productos lenta y cuidadosamente sobre el agua, nunca al contrario, a fin de evitar salpicaduras y derrames por los alrededores. Alejar el sol y de las fuentes de calor, los envases y depósitos que contienen productos cáusticos o corrosivos, y verificar siempre que el corrosivo no sea inflamable. Algunos corrosivos pueden generar gases tóxicos e incluso explosivos y pueden ser dañinos para la salud. Algunos ejemplos y aplicaciones que se tienen, por ejemplo, el hidróxido de sodio.
el NaOH, conocido como soda cáustica. Muchos de nosotros conocemos una soda cáustica. Existe como sólidos blancos, cristalinos e inodoros, cuya disolución en agua o un ácido genera grandes cantidades de calor. Se emplea en la industria papelera, textil y de los detergentes también, así como en la industria petrolera. El ácido clorhídrico, el HCl, conocido como ácido muriático o agua fuerte, también es muy conocido por nosotros en el momento de la limpieza del hogar, etcétera, ¿no? Es sumamente corrosivo, por lo que se emplea como solvente, como disolvente industrial o como catalizador en la obtención de otras sustancias químicas. El fenol ácido carbólico, C6H6O. Este compuesto en su forma pura es un sólido cristalino blanco e incoloro. Es muy demandado en la industria de las resinas, fabricación de nylon, como componentes de fungicidas también, antisépticos y desinfectantes. Es fácilmente inflamable y corrosivo. Hay que tener mucho cuidado. El hipoclorito de sodio, el NaClO, conocido como lejía también. ¿Quién no conoce la lejía? Todos lo utilizamos. En la pandemia ha sido nuestro mayor aliado por ser un desinfectante que utilizamos todos en nuestros hogares. Cuando está disuelto en agua, este compuesto es fuerte, oxidante y de mucha radiactividad con cloro, formando así gases letalmente tóxicos, ampliamente usado como blanqueador, potabilizador de agua y desinfectante también, pues en ciertas concentraciones tiene la capacidad de disolver la materia orgánica a contacto. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones que son materiales altamente corrosivos y hay que tener mucho cuidado, porque estoy segura que muchos de ustedes han utilizado más de alguno de estos. En la clase 9 tenemos aquellos materiales peligrosos misceláneos. Son materiales que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionadas y por lo tanto pueden ser transportados en condiciones que deben ser estudiados de manera particular. Por ejemplo, tenemos la fibra de vidrio, el silice. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación ambiental por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en clasificación que son los misceláneos de mercancía peligrosa, sustancias peligrosas al medio ambiente y desechos peligrosos, ¿no? ¿Cuáles son las vías de ingreso de los contaminantes químicos? ¿No? Aquí tenemos las vías de ingreso. Vía respiratoria, a través de la nariz, boca y los pulmones. Vía dérmica, a través de la piel. Vía digestiva, a través de la boca, estómago e intestinos. Y la vía parental, a través de heridas o llagas que se puedan tener en el cuerpo. Estas son vías de ingreso al organismo por los cuales pueden entrar los contaminantes químicos. ¿Cuál es la identificación y correcta rotulación que se debe considerar? Hojas MSDS de acuerdo al rombo NFPA. Los objetivos del rotulado e identificación de los productos peligrosos son los siguientes: hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características del rótulo que éstas poseen, proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se puede, presentar durante la manipulación y almacenamiento de mercancías, facilitar por medio del color de cada rótulo una primera guía para la manipulación y almacenamiento de los mismos, ¿no? Aquí tenemos el conocido rombo NFPA 704, correspondiente a la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de USA, que nos representa en cuatro colores: rojo, azul, blanco y amarillo. En el rojo tenemos la inflamabilidad, en el azul tenemos la salud, en el blanco casos especiales y el amarillo reactividad. La norma NFPA proporciona un sistema sencillo, fácilmente reconocible y comprensible de identificación para dar una idea general de los peligros de un material y la gravedad de estos peligros en relación con la respuesta a emergencias que vamos a tener. Este punto es muy importante, el significado de los colores de este rombo NFPA. ¿Cuáles son los colores? Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul, como podemos ver en la imagen, hace referencia a los riesgos para la salud. El rojo indica el peligro de la inflamabilidad y el amarillo señala los riesgos por reactividad, es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se le asigna un número de 0 sin peligro a 4 como peligro máximo. En la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales también, indicando que son oxidantes, ácidos alcalinos, corrosivos, reactivos con agua o radioactivos. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos en el color azul los riesgos para la salud y nos indica del 0 al 4 cuál es el nivel de riesgo.
0 representando sin riesgo y 4 como mortal. En el color rojo tenemos la inflamabilidad. Como 0 vemos que no se inflama y como 4 debajo de los 25, ¿no? En riesgo específico tenemos también que es riesgo biológico, no usar agua, radiactivo, corrosivo, oxidante. Cada uno de ellos tiene una denominación que puede ayudarnos a poder identificar estos colores en nuestro rombo NFPA. Hay que tener muy en claro esta consideración. ¿Cuáles son los riesgos a la salud? Se refiere básicamente a la capacidad de un material de causar daño a la salud a través del contacto o la entrada al cuerpo, a través de diferentes vías de entrada como son la inhalación, ingestión y contacto dérmico, puede ser de la piel. Los daños a la salud resultantes del calor del fuego o debido a la fuerza de la onda expansiva de una explosión no están considerados en este sistema. ¿Cuál es el grado de peligro? 0 es aquel que significa sin riesgo, no ofrece ningún peligro más allá de los materiales combustibles ordinarios. En 1 tenemos poco peligroso, que quiere decir que pueden causar irritación significativa. En número 2 de grado tenemos el peligroso, puede causar incapacidad temporal o lesión residual. Y en el punto 3, como muy peligroso, puede causar lesiones graves o permanentes. En el punto 4 puede llegar a ser mortal, puede ser letal para la salud y puede ocasionar la muerte. En riesgos de inflamabilidad, para poder identificarlos mejor, la inflamabilidad se refiere al grado de susceptibilidad de los materiales a quemarse. Algunos materiales pueden arder bajo algunas condiciones específicas, pero no lo podrán hacer bajo otras. La forma o condición del material debe ser considerada y todas sus propiedades son inherentes. Tenemos de igual manera los grados de peligrosidad. En 0 no se inflama materiales que se quedan bajo condiciones típicas del incendio como el concreto, piedra y arena. Sobre 93 grados, materiales que deben ser precalentados antes de que pueda ocurrir una ignición. Y finalmente el punto 4, como podemos ver, materiales que se vaporizarán rápida o completamente a la presión atmosférica y temperatura ambiental, pudiendo ocasionar daños mayores. En riesgos de inestabilidad, el color amarillo, tenemos la inestabilidad, se refiere a la susceptibilidad intrínseca de los materiales a liberar energía. Aplica a todos aquellos materiales capaces de liberar energía rápidamente por ellos mismos a través de una autorreacción o polimerización. No tenemos los grados de incendio de igual manera del 0 al 4, en el cual el 0 es estable, el 1 es estable si se calienta, inestable si se calienta, perdón, el 2 inestable en caso de cambio químico violento, el punto 3 que puede explotar en caso de golpe o calentamiento y el punto 4 que puede explotar con facilidad a temperaturas y presiones normales. Hay que tener mucho en consideración estos colores y estos significados de nuestro rombo NFPA. Riesgos específicos, el color blanco que tenemos ahí, simbolizado con el OX, son aquellos peligros especiales que se refieren a a la reactividad con el agua, propiedades oxidantes de los materiales que causan problemas especiales y sustancias alcalinas. Tenemos de igual manera sus simbologías. El riesgo específico podemos ver ahí que reacciona con agua de manera peligrosa, como el cianuro de sodio o el sodio, o XY, que refiere a los oxidantes, COR, que refiere a los corrosivos, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de potasio, riesgos biológicos, un virus, símbolo reactivo, o como el plutonio. CRIO tenemos al criogénico, y XN aquellos nocivos que representan riesgos epidemiológicos o de propagación importante. Bien, hay que identificarlos con esta simbología en aquellos riesgos específicos para poder comprender mejor a cuáles se refieren. Tenemos en el rombo NFPA, por ejemplo, un ejemplo que todos usamos en nuestros hogares, estoy segura que es la lejía, el hipoclorito de sodio NaC10 o llamado comúnmente y conocido por todos nosotros como lejía, es un fuente oxidante frecuentemente utilizado como desinfectante, como decolorante y en general como solvente de materia orgánica. El elemento de cloro es la base para los blanqueadores más comúnmente utilizados en los hogares. Este rombo NFPA 704 de hipoclorito de sodio, ¿qué es lo que representa? Tenemos aquí en lo que viene a ser. Tenemos aquí nuestro rombo en lo que viene a ser la lejía o el hipoclorito de sodio. Tenemos que en el nivel de riesgo representa un nivel de riesgo de grado 2, que quiere decir que es peligroso.
en nivel de inflamabilidad representa un grado cero, que quiere decir que no se inflama, y en cuestión de reactividad representa un nivel uno, que quiere decir que es inestable en caso de calentamiento, es decir, se puede, en caso de que se caliente, puede ser reactivo, ¿no? Y en la sección blanca es que puede haber algún tipo de indicación especial. No tenemos aquí una indicación especial que se consigne en este caso por el hipoclorito de sodio. Tenemos otro ejemplo también aquí, limpiador corrosivo y lubricante, conocido también. Podemos ver su rombo NFPA. Tenemos que en lo que viene a ser nivel de riesgo, el color azul tiene un nivel número uno, que quiere decir poco peligroso. En su nivel de inflamabilidad tiene un punto 4, es bastante, es debajo de 25. Entonces quiere decir que es altamente inflamable. En el caso de reactividad está como cero, que quiere decir estable, y en riesgo específico no especifica, ¿no? Aquí tenemos un rombo en el caso de pinturas, esmaltes o los conocidos barniz también por todos nosotros. En cuestión del nivel de riesgo representa un nivel 2, que quiere decir peligroso. En cuestión de inflamabilidad representa un nivel 3, que quiere decir inflamable, y en cuestión de reactividad es estable, ¿no? Porque representa el cero. Bien, ahí hemos podido observar algunos ejemplos que tenemos en cuestión de nuestro rombo de NFPA, y nos va a ayudar muchísimo a poder reconocer al momento de realizar nuestras actividades. Este rombo debe ser bastante considerado y su significado tenerlo como asumirlo con suma importancia. ¿Por qué? Porque nos podrá ayudar a identificar cuáles son los niveles de riesgo asociados con los colores cada vez que utilicemos un producto. Cada vez que utilicemos un producto, podemos identificar este rombo NFPA y poder identificar si este producto representa un riesgo a la salud, representa una inflamabilidad, representa una reactividad o tiene algún riesgo específico que nos pueda indicar, ¿no? Y de esta manera poder evitar justamente brindarnos este sistema fácilmente reconocible y comprensible para poder dar la identificación a los peligros que estos materiales puedan generar, ¿no? Y de esta manera poder evitar también cualquier tipo de daño a la salud que pueda causarse, ¿no? Esta capacitación ha sido brindada acerca de los materiales peligrosos. Espero que hayan podido comprender un poco la idea de esta capacitación. Les agradezco muchísimo su atención. De igual manera voy a estar proporcionándoles un cuadro referente a nuestro rombo NFPA para que ustedes puedan también tenerlo y poder identificar siempre, cada vez que manipulen una sustancia peligrosa, cuáles son sus determinaciones de acuerdo a nuestro rombo y poder identificar de esa manera el nivel de peligrosidad de cada material. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.